yo soy infectólogo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de aquí son trabajadores de la salud? Levanten su mano. ¿Trabajadores de la salud? 3 trabajadores de la salud, 4, 5. Bueno, ustedes ya no juegan, por favor no contesten las preguntas que les voy a hacer. Voy a hacer otras preguntas, pero les voy a pedir a ustedes, al público, que me contesten, por favor. ¿Quién sabe qué es un infectólogo? Levanta la mano. No, tú no juegas, tú eres trabajadora de la salud y además infectóloga. ¿Alguien sabe qué es un infectólogo? ¿Alguien había escuchado eso? Señora, muy bien, a ver, cuéntenos, ¿qué es un infectólogo? Sí, dice que es el médico que se dedica a tratar las infecciones, ¿correcto? Los que tienen tuberculosis, Sí. así varias cosas. Perfecto, sí, esas son algunas de las cosas que vemos los infectólogos. ¿Alguien sabe qué es un cardiólogo? Levanta la mano. Todo mundo conoce a la cardiología, ¿no? Los que ven el corazón. Y justamente la infectología es una rama nueva de la medicina, bueno, nueva entre comillas, pero es nueva para ustedes no la conocen. Somos médicos que nos dedicamos día y noche prácticamente todos los días a prevenir y a combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, miren, es un tema tan importante que existe una especialidad completamente dedicada a ella o a ello. Y por eso yo les quiero platicar qué es lo que hacemos en México para combatir la resistencia antimicrobiana. Antes de avanzar y en lo que veo cómo arreglo esto, quiero preguntarles quiénes tienen mascotas en casa, quiénes trabajan con animales, ganado, etcétera. Levanten su mano fuerte para que los vea, porfa. Ok, como la mitad del público. Muy bien. ¿Por qué creen que sea importante saber quiénes tienen contacto con animales, quiénes trabajan con ganado, quiénes tienen mascotas? ¿Creen que tenga que ver esto con la resistencia antimicrobiana? ¿Cómo creen que tenga que ver esto? ¿Cómo? Puede ser por el tema que generan la zoonosis. Entonces, si tenemos bienestar animal y procuramos vacunas, tener desparasitados y todos los cuidados que todas las especies animales requieren y conllevan en sus cuidados, que es vacunación, desparasitación, va a repercutir en una mucho mejor sociedad. Claro. Y en salud para toda la comunidad. Claro, si nuestros animales están bien protegidos de las infecciones, probablemente nosotros también. Si estamos compartiendo el espacio, el tiempo, el alimento con un animal enfermo, muy probablemente nosotros nos podamos contagiar. Entonces, yo les voy a platicar en los siguientes minutos cómo México está a la vanguardia a nivel internacional, es decir, está pegado a la vanguardia en investigación y en acciones que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana. Esa no era la otra, la que está allá puesta. Entonces, primero quiero comentarles diciendo que en México se cree que la resistencia antimicrobiana tiene que ver, es la 4ª causa de muerte en el país. Después de los infartos, la diabetes, la presión alta, el cáncer, viene la resistencia antimicrobiana. Todas esas personas que acaban en los hospitales, hospitalizados por COVID, por una infección de orina, etcétera, y que terminan desgraciadamente falleciendo, la gran mayoría de ellos lo hace porque hay un antibiótico que no les ayuda. Entonces eso es súper importante en nuestro país. Fíjense cómo es la 4ª causa de muerte en nuestro país. Y entonces, ¿cómo le hacemos los médicos para saber que hay resistencia antimicrobiana? Ya les hablaron que no hay que tomar antibiótico, que hay que ir al médico, pero ¿ustedes cómo creen que le hacemos nosotros para saber si hay resistencia? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cómo puedo saber yo como médico si hay resistencia? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Alguien sabe? Ok, perfecto. Ella dice, a través de un estudio, y estoy perfectamente de acuerdo. Si yo como médico sospecho que una persona tiene resistencia, le pido un estudio. Pero ¿saben cuál es el problema de esos estudios? Que pueden tardar hasta 7 días. Mi paciente está aquí, le duele, tal vez tiene tos, y yo le pido un estudio que se llama cultivo y tarda 7 días, pues de nada me sirve el estudio, el paciente ya va a estar peor cuando llegue el resultado. Entonces, lo que tenemos que hacer es innovar con nuevas pruebas diagnósticas. Aquí yo les presento algunas que hay, por ejemplo, pueden ver ahí la computadora. Esa es una máquina extraordinaria en la que yo le pido al paciente que tosa,
yo recolecto esa tos, la meto en la máquina y en menos de 2 horas ya me dice cuáles son los virus, cuáles son las bacterias que tiene, si son resistentes o no. Y luego me da el resultado, me lo manda a mi correo electrónico y yo le puedo decir a la persona, aquí está tu resultado. Incluso esas tecnologías modernas funcionan con energía solar, se pueden empacar en una mochila y meterse de una clínica a otra y se pueden hacer varias pruebas al mismo tiempo. Esto México lo implementó para hacer las PCRs de COVID. Luego pueden ver ahí unas cajitas de colores. Estas se llaman agares y ahí se toma la muestra del paciente, se pone ahí en esas plaquitas y dependiendo de si hay resistencia o no, cambia de color. Cuando hay resistencia se ve rojo y cuando no se ve verde. Entonces eso le puede ayudar al médico a saber si hay resistencia. Y estas pruebas que ven aquí ustedes al final, estas de aquí, son todavía más rápidas. Ustedes toman la muestra de un paciente, tal vez de su sangre, y colocan esa sangre en esa prueba y en cuestión de 15 o 20 minutos va a brillar de un color rojo, amarillo o naranja y eso le va a indicar al médico si el paciente tiene resistencia antimicrobiana y no solo eso, a qué antibióticos es resistente esa bacteria. Entonces, es algo que México está haciendo ya, está instalando en varios hospitales, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Hasta 2023, los médicos no sabíamos qué hacer cuando había resistencia. Fíjense qué importante. Este documento que está del lado izquierdo es un consenso nacional. Por primera vez, médicos expertos en ginecología, urología, infecto, neumo, se pusieron de acuerdo. Por primera vez, hasta 2023 lo hicieron y generaron un documento que le dice a los médicos mexicanos qué hacer cuando hay resistencia. Si hay tuberculosis, qué medicamento tengo que dar, si hay una infección gástrica, cuál tengo que dar, para que no andemos inventando esquemas que no funcionan. Entonces, este documento es innovador, ya está disponible en internet, está gratuito en español y cualquier médico lo puede consultar, incluso ustedes también lo pueden consultar. Y curiosamente es algo que se ha hecho por décadas con la tuberculosis. Documentos ya existen para tuberculosis, pero no para otro tipo de infecciones. Otra cosa que tenemos nueva es una reunión de expertos de diferentes ramas para crear esta que se llama Estrategia Institucional contra la Resistencia Antimicrobiana, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2018 por primera vez como decreto, como ley. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que apegarnos a esta estrategia, aunque no la conozcamos, yo tampoco la sabía de ella hasta unos meses, pero ahí estuvieron involucrados médicos, epidemiólogos, veterinarios y expertos de diferentes ramas para crear esta norma en la que se dice cómo tenemos que comportarnos. Por ejemplo, los médicos tenemos que prescribir antibióticos con una receta en donde venga nuestra firma, nuestra dirección y el diagnóstico del paciente. Y las farmacias no deberían surtir antibióticos que no tengan estas recetas. Otra cosa que hace México es esto de combinar la salud de los animales con la de los humanos. Es súper importante porque imagínense que un cerdito está enfermo, o les voy a poner otro ejemplo mejor, un ave, una gallina está enferma de gripe aviar, ¿no? Y el granjero no lo sabe, el dueño de ese corral no lo sabe, y tiene contacto sin protegerse sus manos, sus guantes, y se contagia de esta que se llama gripe aviar, y se muere, y lo contagia a su familia, y empieza una nueva pandemia como en 2009. Por eso es tan importante que todos cuidemos o sepamos que la salud de los animales impacta en la salud de los seres humanos. Entonces, México ha hecho políticas nacionales para vigilancia de los animales, en donde le dice a los granjeros cómo cuidar de ellos, cada cuánto vacunarlos, cada cuánto y qué antibióticos darles, cómo tomarles muestras igual que a nosotros para cultivar. El granjero o el veterinario puede perfectamente llegar y tomarle una muestra al cerdito para llevarla al laboratorio. Y entonces, gracias a toda esta información que reciben del campo y de los hospitales, México ha creado una red nacional de laboratorios para la resistencia antimicrobiana. Cada estado de la federación cuenta con un laboratorio especializado en resistencia antimicrobiana. Y esto es fundamental para que podamos conocer cuánta gente tiene resistencia antimicrobiana, cuáles bichos nos están afectando y qué antibióticos podemos usar, cómo podemos responder, cómo podemos prepararnos para el futuro. Entonces, esto también es algo innovador,
Es algo que apenas se está implementando, pero está diseñado para responder a las amenazas para el futuro. Y aquí pueden ver los estados de la República que ya tienen algún laboratorio. Por ejemplo, yo soy tapatío, con mucho orgullo, Jalisco ya tiene uno, algunos estados en la península, Ciudad de México, por supuesto, y algunos estados en el norte. En cuanto a educación, nosotros como infectólogos, desde nuestra oficina, desde nuestros lugares de trabajo y asociaciones médicas de infectología, hacemos un esfuerzo enorme por la educación, como por ejemplo el evento de hoy. Tenemos un colegio, tenemos un consenso en donde nos reunimos varias veces al año, un congreso. También se organizan cursos en línea para trabajadores de la salud. La Secretaría de Salud de México tiene este curso sectorial de resistencia antimicrobiana que es gratuito. En fin, hay una serie de recursos también para pacientes, para público general, disponibles en Internet. Solamente hace falta poner en Google Resistencia Antimicrobiana México y ustedes podrán acceder a diferentes materiales. Ustedes saben que la Semana de Resistencia ocurrió la semana pasada, y quiero platicarles dos historias de éxito. En el hospital donde yo me formé, existe desde hace muchos años un programa para responder a la resistencia antimicrobiana, y ahora hicieron dos eventos padres. Hicieron un Bichopardí, que es un concurso en donde invitaron a la gente, a los médicos, y les hicieron preguntas para tratar de adivinar cuál bicho estaba infectando a X animal o a X paciente, y dieron premios al que supiera más, ¿no? Al más ñoño. Y del otro lado hicieron una exposición muy padre que se llamaba Bajo el Microscopio, que era como un museo en donde enseñaron toda la historia de las bacterias, desde antes de que naciera el ser humano, cómo las bacterias ya estaban generando resistencia, un poquito lo que nos platicaron, hasta lo moderno, que es lo que yo les estoy platicando, ¿no? Tecnologías satelitales, microchips, etcétera. Entonces, fue una exposición muy padre. El próximo año se va a repetir. Si tienen interés en conocerla en estas fechas, el próximo año, allá en el Instituto Nacional de Nutrición en Tlalpan, pueden ir a ver esta exposición. Y otro caso de éxito es esto. Esta es una red de científicos que están vigilando todo el tiempo cuáles son los virus que hay en la Ciudad de México. Y hacen mapas padrísimos en donde detectan a un enfermo y después le hacen pruebas a ese enfermo y detectan quién lo contagió, le hacen pruebas a ese enfermo y pueden ellos hacer mapas de todos los virus que hay en la ciudad. Estos son esfuerzos actuales, reales, innovadores que estamos haciendo en nuestro país y que esperamos que nos puedan ayudar a responder ante las amenazas que habrá en los próximos años. Lo último que les quiero platicar para ya terminar es esto, que es muy innovador. Es una aplicación que los infectólogos, los médicos generales pueden descargar en su celular y le toman una fotografía al resultado del laboratorio que arroja el laboratorio. Y esta aplicación con inteligencia artificial ya lee qué bacteria es, qué antibiótico puedes usar, a qué dosis, y entonces todo lo hace de forma automática en menos de 2 minutos, lo cual es fantástico y completamente innovador. Entonces, solamente para concluir, quiero comentarles que México tiene muchas oportunidades para el desarrollo de estrategias para resistencia antimicrobiana. Una de ellas es la educación. Yo quiero felicitarles y agradecerles por haber venido a esta plática porque representa un interés que ustedes comunidad tienen para responder a este reto. Otra cosa que les quiero decir es sobre todo que ustedes practiquen en lo individual las estrategias que la doctora Estefanía les va a platicar en unos momentos más. Es muy importante que se lo lleven a casa, que lo platiquen con sus vecinos, con sus familiares, pero quizás sea lo más valioso de esta plática, lo que van a aprender en la siguiente conferencia, que es cómo prevenir la resistencia antimicrobiana desde sus casas, con sus vecinos, con sus familiares. Les agradezco muchísimo y pues pasamos a la próxima conferencia. Que tengan